¿Ya graba? Listo. Pues muy buenas tardes para bienvenidos a esta presentación ante el comité tutorial de este semestre B23 de nuestro estudiante de doctorado, Felipe Augusto López Garduza. Y bueno, Felipe, pues ya te di las indicaciones, tienes entre 15 máximo 20 minutos para hacer tu presentación. Pasaríamos después a una serie de preguntas de parte de este comité. Posteriormente dejaríamos de grabar, te pediríamos que salgas y nos quedaremos nosotros a hacer una corta deliberación. Entonces, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Les recuerdo el nombre de mi trabajo, es el impacto de un proceso de intervención educativa en la conceptualización de profesores de nivel superior sobre los conceptos básicos de electrostática. Eh, el día de hoy, rápidamente, les voy a recordar un poquito cuál es el planteamiento del problema que tenemos, los objetivos y las preguntas de investigación a las cuales estamos buscando darle respuesta, y me centraré, obviamente, en los avances que se han obtenido desde la última presentación, que fue durante el examen predoctoral. Muy bien, entonces, recordando un poquito lo que estamos tratando de hacer es, bueno, en cuanto a la investigación que hay en física educativa, en cuanto a concepciones erróneas de los estudiantes, uno de los factores que ha sido muy poco estudiado es el papel del profesor. Las propias concepciones erróneas que tiene el profesor, o incluso podría ser la falta de conocimiento que tiene el profesor respecto a algún tema, y que a pesar de eso se encuentra frente a grupo tratando de enseñarle algo a los estudiantes, ¿no? Entonces, este factor en particular es algo que ha sido muy poco estudiado, y específicamente en la parte de electricidad y magnetismo, prácticamente no hay trabajos sobre profesores activos que estén ya trabajando frente a grupo. Hay algunos trabajos relacionados con algunos temas de electricidad y magnetismo, pero en cuanto a profesores que están en formación en algunos países como Turquía, hay otros países de esa zona entre Europa y Oriente Medio, donde también han hecho trabajos similares, pero insisto, la mayoría van enfocados a profesores que están en formación, no profesores activos. Entonces, en esta parte de profesores que están en activo, entran varios factores importantes a tomar en consideración, entre ellos la formación académica que tienen los profesores, cuántas veces han impartido el curso, cuántos años de experiencia tienen impartido el curso, qué formación en cuanto a formación continua han tenido para poder impartir este curso, cursos de capacitación y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, el objetivo general del trabajo, pues, es determinar el efecto precisamente de un proceso de acompañamiento basado en aprendizaje verbal significativo en la conceptualización que tienen los profesores que están impartiendo la asignatura o que han impartido la asignatura de electricidad y magnetismo, específicamente sobre lo que se conoce como el campo conceptual de la electrostática. Campo conceptual desde lo que la teoría de campos conceptuales de Bernoulli, de lo que Bernoulli llama campos conceptuales, ¿no? Los objetivos específicos del trabajo pues son, primero, diseñar y validar un instrumento de medición para identificar la conceptualización de los profesores sobre estos conceptos básicos. El segundo objetivo específico, establecer la relación entre la formación académica de los profesores que están impartiendo esta asignatura y la conceptualización que tienen sobre los conceptos básicos de electrostática. Específicamente sobre estos dos objetivos específicos fue sobre lo que discutimos un poquito a profundidad en la última presentación, que fue el instrumento, el diseño del instrumento, el establecimiento de los criterios que se están empleando para utilizar este instrumento y sacar información a partir de él. Y también se mostró información sobre la caracterización de los profesores en el sentido de, bueno, qué formación académica tienen y cómo esto se ha relacionado o no con los resultados que obtuvieron en el primer instrumento. Actualmente nos encontramos por iniciar esta tercera etapa de este tercer objetivo específico, que es diseñar un proceso de intervención basado en aprendizaje verbal significativo para abordar las concepciones que tienen los profesores. Y por último, bueno, verificar si se logra modificar la conceptualización de los profesores a través de este proceso de acompañamiento. Las preguntas de investigación que tenemos son, pues bueno, primero, ¿cuáles son las conceptualizaciones de los profesores sobre estos conceptos básicos de electrostática, fuerza electrostática, campo eléctrico, potencial eléctrico?
La segunda pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué relación hay entre la formación académica de los profesores que imparten esta asignatura y su conceptualización de los conceptos de electrostática? Insisto, esta pregunta es de las más interesantes porque uno pensaría que una persona que a lo mejor tiene formación en física o que hizo incluso posgrados en física, pues debería de tener hasta cierto punto una mejor conceptualización que alguien que no tiene esta formación y que sin embargo está impartiendo la misma asignatura. La última pregunta de investigación es, bueno, ¿qué efecto tiene el proceso de acompañamiento con un diseño basado en aprendizaje verbal significativo en la conceptualización de los profesores sobre estos conceptos básicos de electrostática? Y recordando los supuestos hipotéticos que tenemos, que a pesar de que nuestro trabajo es un trabajo meramente cualitativo, pues están planteando estos supuestos hipotéticos, que las concepciones erróneas predominan sobre la falta de conocimiento, es lo que uno esperaría, que realmente no tengamos profesores que de plano no saben nada sobre estos tres conceptos, sino que simplemente no tengan bien construida su conceptualización, perdón, sobre ellos. Y el otro supuesto hipotético es que, bueno, el proceso de intervención educativa va a tener una contribución favorable a esta conceptualización, ¿no? Es decir, puede ayudar a corregir una conceptualización errónea o a consolidar la construcción de esta conceptualización de los profesores. Recordando un poquito, pues bueno, ya mencionaba que la parte educativa, el marco teórico es la teoría de los campos conceptuales, que prácticamente establece que hay ciertos conceptos que no los podemos estudiar de manera aislada. Entonces, haciendo referencia a la electrostática, que es lo que nos interesa, pues la comprensión real de estos conceptos de fuerza, de campo y de potencial implica comprenderlos a los tres simultáneamente con sus relaciones. Esta imagen que tenemos aquí, que muestra algunas ecuaciones para los doctores que tienen formación en física, pues obviamente les resultan familiares. Prácticamente en esta imagen está resumido la parte central de la electrostática, ¿no? La relación entre fuerza y campo, la relación entre fuerza y potencial, la relación entre potencial y campo, conceptos importantes como el hecho de que el campo es un campo conservativo y que de aquí se derivan varias de las relaciones entre estas propiedades, ¿no? Entonces, la teoría precisamente de los campos conceptuales lo que hace es estudiar esto de manera integral y cómo la comprensión y las relaciones entre ellos precisamente llevan a la conceptualización completa del campo conceptual, en nuestro caso, el campo conceptual de la electrostática. Muy bien, recordando un poquito sobre la metodología, pues ya había mencionado que es una investigación cualitativa, una investigación con un alcance descriptivo, y estamos trabajando con profesores que imparten la asignatura de electricidad y magnetismo en las universidades de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de Querétaro. Ahorita actualmente la muestra con la que estamos trabajando es con los profesores de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, que es la institución donde yo trabajo. En el proceso de recolección de datos, pues bueno, es el que está mostrado a continuación. En la última presentación estábamos en esta etapa, en el análisis de la prueba diagnóstico, más bien en el diseño, en la aplicación de la prueba diagnóstico y en la obtención de resultados de la prueba diagnóstico. Actualmente nos encontramos ya transitando a esta parte de la entrevista a los profesores que contestaron esa prueba diagnóstico y también sacar información de ahí. Les recuerdo también un poquito cómo estaba el cronograma de actividades para el cierre del año 2023, precisamente en el segundo cuatrimestre del año, pues estaba precisamente la parte de realizar las entrevistas y empezar a analizar la información de la prueba diagnóstica y la información de las entrevistas, y lo cual estaba planeado el análisis de esta información durante este último cuatrimestre. Les voy a platicar cómo está actualmente el proceso. Estamos prácticamente en tiempo, hay un ligero desfase, pero nos encontramos actualmente ya analizando información de las entrevistas. Todavía hay algunas entrevistas por ahí pendientes y otras que están pendientes de realizar las transcripciones para proceder a realizar el análisis de la información. Les comparto un poco de información antes de abundar un poquito más en las entrevistas. Habían algunas inquietudes durante la última presentación respecto a, bueno, qué es lo que los profesores están contestando en estas preguntas. Una de las cuestiones que resaltaban, había un caso en particular que se mencionó durante la presentación anterior, que era un profesor que tiene formación en física, tiene licenciatura en física, maestría en física y doctorado en física, y aún así con el instrumento diagnóstico fue de los que obtuvo la calificación más baja. De hecho, fue la calificación más baja. Y algunas de las inquietudes que surgieron es, bueno, ¿qué está
¿Qué estará contestando este profesor? ¿Cuáles eran las preguntas? Les voy a compartir un par de las preguntas y las respuestas que este profesor específicamente dio a estas preguntas. Esta es la pregunta 5. Les recuerdo que el instrumento consta de 16 reactivos de 3 niveles, donde el primer nivel es una pregunta sobre un concepto en particular de opción múltiple. El segundo nivel es otra pregunta de opción múltiple, donde se les dan opciones de justificación. Y el último nivel de cada pregunta es una pregunta abierta, donde se le pide que profundice un poquito más en sus respuestas a las preguntas del nivel 1 y del nivel 2. Entonces, en esta pregunta se tienen dos objetos esféricos cargados eléctricamente. De manera deliberada se les dieron tamaños que visualmente son contrastantes, diferentes colores. Uno de ellos tiene una carga positiva y otra tiene una carga negativa. Y se comenta que obviamente las esferas experimentan una interacción, una atracción, como se esperaría de una carga positiva y una carga negativa, como debe de ser para una carga positiva y una carga negativa. Y la pregunta es, ¿cómo interactúan las cargas? Y se dan las siguientes opciones de respuesta. Bueno, la carga negativa ejerce una fuerza directamente sobre la positiva y viceversa. Luego, la siguiente opción, la carga negativa ejerce una fuerza sobre la positiva debido a su tamaño, es decir, solamente la negativa atrae a la positiva. La tercera, el campo eléctrico de la positiva es quien ejerce una fuerza sobre la otra carga y viceversa, es decir, el campo de la positiva ejerce una fuerza sobre la negativa. Y por último, solamente el campo de la negativa ejerce una fuerza sobre la positiva. En esta pregunta estábamos centrándonos precisamente en el concepto de campo eléctrico, su relación con la fuerza, que el campo es el mediador de la fuerza, y podemos ver, en este caso está subrayada la respuesta que eligió el profesor. La respuesta que él eligió es que la carga negativa es la que directamente atrae a la positiva y la positiva atrae directamente a la negativa, sin intervenir el campo prácticamente. Se le dieron las siguientes opciones de respuesta, de justificación, perdón, que, bueno, cargas opuestas se atraen de forma directa. Esa fue la opción que él eligió. Y venían otras opciones de justificación, que, bueno, todas las cargas generan alrededor un campo, que otras cargas pueden sentir como una fuerza. La carga eléctrica mayor ejerce un campo sobre un campo eléctrico mayor. Las cargas positivas siempre están fijas y las cargas que se pueden mover son las negativas. Y por último, una abierta, ¿no? La justificación no se encuentra entre las opciones. Y la última pregunta es, bueno, la pregunta abierta, donde se esperaba que los profesores pudieran profundizar un poquito más. Sin embargo, podemos ver en este caso en particular que la respuesta fue muy cortita del profesor. Se le pedía, pues bueno, complementa tu justificación. Si consideras que entre las justificaciones anteriores no estaba lo que tú considerabas, pues bueno, ponla y amplía un poquito más tu respuesta. Y lo que el profesor puso fue únicamente que la fuerza entre las cargas respeta la tercera ley de Newton. Esa fue básicamente su respuesta a esto. Entonces estamos viendo que él se está centrando en el concepto de fuerza y dice, pues bueno, la positiva trae la negativa y la negativa trae la positiva porque respetan la tercera ley de Newton, pero no entra en el concepto de campo, no está identificando en este caso el concepto de campo. Obviamente, estas preguntas donde los profesores están dando respuestas que no coinciden con lo que debe de ser, son las que abordamos también durante la entrevista, que les voy a presentar también un pequeño extracto de estas entrevistas. Este es otro ejemplo de las respuestas que dio el profesor. Esta pregunta es la pregunta 16, una pregunta donde se buscaba relacionar potencial eléctrico con fuerza. Se da una gráfica de un potencial que depende de la posición en X, se muestran 5 regiones. Y la pregunta era en cuál o cuáles de estas regiones podríamos colocar una carga positiva, de modo que la fuerza electrostática sobre ella sea nula. Entonces, prácticamente estamos planteando en qué región no va a haber un campo, y obviamente si no hay un campo tampoco habría una fuerza. Y el profesor elige que en la región donde no habría fuerza sería únicamente en la región 5, donde el potencial vale 0. Entonces, en este caso, obviamente no hay una identificación correcta de la relación entre potencial y campo y pues obviamente por lo mismo tampoco llega a fuerza electrostática, que lo que se pregunta es sobre fuerza electrostática. Cuando se le pide profundizar un poquito más sobre sus respuestas, él lo que contesta es que, bueno, no hay potencial. Y si no hay potencial, la fuerza sería 0. Básicamente es lo único lo que él contesta, ¿no?
Entonces, sobre esta pregunta 16 les comparto un poquito de la entrevista que se le hizo al profesor. En este profesor en particular, una de las cuestiones que se identificaron es que durante el transcurso de la entrevista se mostraba un poquito a la defensiva. Se hizo mucho énfasis en que el objetivo de la entrevista era entender más las respuestas que él había dado. Nunca se hizo comentario alguno respecto a si tu respuesta fue correcta o fue incorrecta, sino que simplemente queríamos entender un poquito más, sobre todo porque como vieron en las respuestas abiertas, a las preguntas abiertas, sus respuestas eran bastante cortas. Entonces, realmente la información más valiosa se saca pues cuando ellos pueden profundizar un poquito más sobre las respuestas que están compartiendo, y lo que se buscaba en esta entrevista era pues que pudieran todavía profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, aquí, bueno, yo le pregunto al profesor si el potencial no es cero, no puedo tener una fuerza cero, porque él dice, bueno, la fuerza va a ser cero porque el potencial es cero. Entonces yo le planteo lo contrario, si el potencial no fuera cero, no podría tener una fuerza cero. Entonces, al principio el profesor, como pueden ver, pues como que duda un poquito en lo que le estoy preguntando, y le reafirmo la pregunta, ¿no? Que el potencial no sea cero, pero la fuerza sí sea cero. Si esto puede ser posible o si él necesitaría información adicional para dar respuesta a esta pregunta. En este caso, lo que la pregunta realmente buscaba era, pues bueno, las regiones de campo eléctrico cero, que en las regiones de campo eléctrico cero es donde obviamente no habría una fuerza electrostática, ¿no? Y a lo que el profesor contesta a esto es, sí, yo creo que necesitaría un poco más de información. De hablar si me voy a mover una línea equipotencial, porque ahí sí podría decir mi potencial no es cero, pero es constante, ya no habría cambio, pues la fuerza ahí no me afectaría. Y entonces, si estoy en otra región que no sea un equipotencial, que sea otra cosa, entonces ahí, ¿qué es lo que pasaría? Ahí habría que analizarlo de esa manera, yo pensándolo así. Si se dan cuenta, es un poquito confusa la manera en la cual se expresa, pero lo interesante es que empieza a meter otros conceptos, mete el concepto de equipotencial, donde obviamente, donde hay un equipotencial, el campo eléctrico sería cero, pero no logra identificar realmente esta relación entre potencial y campo eléctrico. Este profesor, insisto, es el profesor que tiene incluso un doctorado en el área de física, está impartiendo la asignatura de electricidad y magnetismo, y se mostraba muy a la defensiva al momento de tratar de justificar sus respuestas. De alguna manera, como hemos comentado en varias ocasiones, trabajar con profesores es complicado porque es como sentir que tu trabajo está siendo atacado. Se trató siempre con todos los profesores que hemos entrevistado hasta el momento, hacerlos sentir lo más cómodo posible. En el caso de otros profesores, la situación no ha sido la misma, ha sido una interacción un poquito diferente. Ha habido profesores donde literalmente llega un punto donde ellos abiertamente reconocen en qué conceptos están teniendo problemas o ellos consideran que tienen problemas. Y esos conceptos que ellos mencionan directamente durante la entrevista, obviamente coinciden con lo que se está identificando tanto en el instrumento diagnóstico como en la entrevista. Les planteo rápidamente cómo ve el avance de las entrevistas. De los 8 profesores que aplicaron la prueba de diagnóstico, hay 2 que tienen pendientes por realizar la entrevista. De los demás ya todo se realizó la entrevista y la transcripción ya está realizada en 4 de ellos, y en los otros 2 está pendiente de realizar la transcripción. De las 4 entrevistas que ya se realizaron y ya están realizadas las transcripciones, el análisis de la información está en proceso. Me encuentro revisándola. ¿Qué es lo que hemos podido identificar hasta el momento? Pues obviamente, hablando de concepciones erróneas, los 3 conceptos base del trabajo son fuerza electrostática, campo y potencial, pero van saliendo conceptos interesantes que están relacionados precisamente con esto, porque obviamente el decir simplemente fuerza, campo y potencial, pues era obvio que iban a haber concepciones erróneas respecto a estos 3 conceptos. Pero ¿de dónde se originan estas concepciones erróneas? Es lo que ahorita me encuentro analizando a través de las respuestas que ellos dieron en la entrevista y de lo que ellos afirman continuamente durante las respuestas que dan en la entrevista. Una de las cuestiones interesantes que hemos encontrado, por ejemplo, cuando estamos analizando la parte de fuerza electrostática, es que hay dudas en el concepto de fuerza, porque todavía en esta parte
de la mención que hacen de la tercera ley de Newton o de cómo influye la tercera ley de Newton. Es un tema recurrente en varios profesores. Entonces, el concepto de fuerza ahí no está del todo claro hasta el momento. Otro concepto que ha surgido hasta el momento es el concepto de partícula. Hay bastantes dudas respecto al concepto de partícula, que no es un concepto de electricidad y magnetismo como tal, ¿no? El modelo de partícula es algo que se estudia desde mecánica. Sin embargo, no identifican bien este concepto y en algunas preguntas donde se especifica que lo que tenemos son partículas cargadas, los ha llevado a cometer errores y ellos mismos dicen, es que no, aquí no entiendo cómo afecta la parte y al final terminan llegando ellos solos al concepto de partícula, ¿no? Respecto a campo eléctrico, lo que hemos identificado es, bueno, obviamente la parte de representaciones del campo eléctrico. Les cuesta mucho trabajo analizar la expresión matemática del campo eléctrico y pasar de una representación de líneas de campo, perdón, a una representación de vectores de campo. Esta equivalencia entre las diferentes representaciones es algo que les cuesta trabajo. El concepto de campo directamente, ya hay 3 profesores que abiertamente han dicho, este concepto me cuesta trabajo, siento que no lo entiendo del todo y al momento de pararme y dar clase, siento que me confundo, ¿no? Entonces, ellos directamente lo están diciendo. En el caso del potencial eléctrico, uno de los conceptos previos es el concepto de campo escalar. Es un concepto que no se tiene claro, no se identifica, no logran distinguir el concepto de potencial eléctrico del concepto de energía potencial eléctrica. Hay profesores que los usan de manera indistinta o hay profesores que dicen que el potencial eléctrico sirve exclusivamente para la energía potencial. Entonces de ahí no salen y les cuesta un poco de trabajo empezar a relacionar los conceptos. Esta lista que presento es una información meramente preliminar, porque obviamente hay que hacer el análisis completo de las entrevistas que ya están terminadas y de todos los profesores para poder empezar a hacer una presentación formal, ahora sí, de identificación de concepciones erróneas. Ya hemos tenido algunas discusiones con los asesores del trabajo respecto al diseño del curso, de la intervención que vamos a tener. Lo comento porque la idea original que se tenía era un curso que no siguiera una secuencia tradicional de los conceptos como se le daría a un estudiante, porque al final estamos trabajando con profesores, sino que la idea era abordar simultáneamente los 3 conceptos a través de la discusión de problemas específicos y que pudiéramos comparar incluso estrategias de enseñanza de los conceptos que nos permitieran ir afinando estas concepciones erróneas. Sin embargo, ahorita ya hemos cambiado un poquito el concepto, insisto, todavía no está el diseño, pero en las pláticas que hemos tenido, sí es importante con lo que estamos identificando que repensar el cómo vamos a trabajar con ellos, porque el nivel al cual estamos encontrando los problemas en conceptos básicos implica que no necesariamente vamos a poder llegar a comparar estrategias de enseñanza, sino que vamos a tener que iniciar por comparar directamente qué es lo que yo sé y qué es lo que enseño sobre cada uno de estos conceptos para a partir de ahí empezar a construir una nueva conceptualización que sea correcta con base al concepto científicamente aceptado, ¿no? Y pues bueno, básicamente esos son los avances que hemos tenido hasta ahora, desde la última presentación que fue en el examen predoctoral. Empezamos a analizar bueno, empezamos a realizar las entrevistas y ya a analizar la información de las entrevistas. Lo que ha llevado un poquito más de tiempo durante este proceso, perdón, ha sido principalmente la transcripción de las entrevistas y la revisión de la información de las entrevistas, ¿no? Pues bueno, por el momento es todo lo que tengo para presentarles. Les agradezco y bueno, quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues pasaríamos a preguntas, comentarios, sugerencias por parte de este comité. Empezaríamos con doctora Adriana, por favor, si tiene sus comentarios o preguntas para el trabajo de Felipe en esta etapa, por favor, adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Doctor Felipe, me da mucho gusto escucharlo y me da también mucho gusto escuchar el avance que tienen en este trabajo. Y no sé si en este momento, sé que están analizando, bueno, ya tiene, solamente le faltan 2 entrevistas por analizar, pero en este momento, de casualidad, ¿usted ya habrá identificado hábitos en estas conceptualizaciones entre los profesores?
¿Cuáles son estos hábitos que están presentes, que están llevándolos a conceptualizar o no de esta manera los términos implicados en el electromagnetismo? Vaya, si es que llegan a conceptualizar. ¿Ya los Eh, habrá identificado? una de las cosas que para mí ha quedado muy claro hasta el momento es cómo influye la formación que tienen en el hábito realmente de estudio, porque nosotros como profesores tenemos que estudiar y prepararnos para dar la clase. Entonces, ¿qué pasa con un profesor que tiene cierta formación en física? No es la misma, no invierte tanto tiempo en la preparación y estudiar para una clase que alguien que sí, que no tiene esta formación. Platicando con los profesores, el profesor que hasta el momento ha tenido el mejor resultado es un profesor que tiene una formación de ingeniería en electrónica, pero que le apasiona mucho esta asignatura de electricidad y magnetismo. Y de hecho, aunque sus materias son de especialidad, él da transductores y señales y da cosas de ese estilo, él siempre pide impartir al menos un grupo de electricidad y magnetismo porque le gusta mucho. Entonces es una persona que estudia, se acerca con los que tenemos formación en física, pregunta sobre los temas, pregunta sobre los ejercicios, pregunta sobre los exámenes que está diseñando. Entonces, tiene esta apertura al aprendizaje sobre el tema. Eh, Entre los profesores con los que ya hemos platicado hasta el momento, quien estuvo un poquito más cerrado a... Quien la percepción que yo tengo, y esto es pura percepción, nada más que se las comparto, que se sintió como que hasta cierto punto atacado, fue el compañero que tiene doctorado en física y puede ser en este sentido también, pues, por la formación, ¿no? De cómo cómo es posible que de alguna manera me pidas que yo me siente a leer un libro básico de física cuando pues yo ya tengo esta formación, ¿no? Y creo que hasta el momento eso es lo que yo podría hablar respecto a hábitos, tiene que ver con hábitos de estudio y de preparación de la clase. Entonces, este profesor que comento que ha tenido buenos resultados, tuvo buenos resultados en la prueba de diagnóstico, es un profesor que le ha impartido solamente con nosotros en la universidad más de 20 veces. Entonces, durante todas estas veces, no ha cambiado, porque alguien podría decir, bueno, yo ya impartí la materia 3 años, pues ya no la preparo, ya no cambio mis diapositivas, son las mismas cada año y simplemente repito lo mismo. Y no es así. Hasta el día de hoy, este profesor suele acercarse de repente conmigo a pedirme opinión, por ejemplo, sobre sus ejercicios para examen, para tareas. Entonces es alguien que muestra esa apertura a querer saber si lo que está haciendo está bien o está a un nivel adecuado. Entonces yo creo que por ahí va un poquito lo que he observado hasta el momento. Bien, yo creo que este punto valdría la pena irlo observando conforme vayan analizando, doctor. No sé si tengan previsto hablar, siguiendo la teoría de los campos conceptuales que también involucran estos hábitos y también un elemento más que involucran son sesgos. Pero yo creo que con lo que me acaba de decir, precisamente se empiezan a perfilar estos sesgos de la formación y tal vez prácticamente es que sabía demasiado la socialización que puede tener un docente de acuerdo a su formación, que puede implicar bueno, esto puede implicar, me estoy imaginando, una interferencia entre la información que le está dando y su propia conceptualización. Pero los hábitos de estudio nos pegan inclusive a los hábitos de enseñanza. Los hábitos de enseñanza inducen hábitos de aprendizaje a su vez. Es decir, es una cadena, estos campos que se van encadenando y que van impactando cada uno. Me parece muy interesante y que valdría la pena ir distinguiendo estos hábitos y sesgos entre el discurso, ¿no? ¿Ha encontrado también estos sesgos, doctor? Sí, 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 definitivamente es algo que no lo declaran abiertamente, Sí. ¿no? Pero sí está muy presente. En algunos casos ha sido interesante porque, por ejemplo, un profesor que específicamente en el concepto de campo, él dijo, esto me cuesta mucho trabajo,
Su formación, incluso en el posgrado, iba muy enfocada a ese concepto. Entonces, implica también una cuestión de aceptación de, híjole, durante mi maestría, pues el 80% tenía que ver con este concepto y actualmente en un curso básico me está costando trabajo, ¿no? Entonces, implica una situación también de aceptación de mi proceso actual de conocimiento respecto a este concepto y Sí, también el pedir ayuda porque, por ejemplo, este profesor llegó a un punto donde entró en conflicto y cuando se dio cuenta que no encontraba la manera de argumentar lo que él mismo había planteado inicialmente, pues simplemente terminó diciendo, es que este concepto siempre se me complica, no lo estoy entendiendo bien y siempre que doy clases pasa esto, ¿no? Pero bueno, ya lo logró decir. Seguiría, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con eso, no? bien. Entonces, otros dos elementos que también me interesaría. Usted sabe que la teoría verbal de aprendizaje verbal significativo implica, por supuesto, construcción de significados, pero también construcción de representaciones. No sé si hasta ahí ha llegado su entrevista, esto es simplemente una curiosidad. Perdón, dejé de escuchar. Perdón, se bloqueó el sonido, ¿verdad? Sí, Bueno, repito, la teoría de aprendizaje verbal significativo tenemos al menos dos elementos presentes, que es la significación en sí mismo, una significación verbal, una significación lingüística, pero eso a su vez nos lleva a una representación. Es decir, lo que entiendo lo represento de alguna manera. Lo represento con ejemplos, lo represento con casos. De casualidad, y entendiendo que no necesariamente estuviera presente en la entrevista, pero ojalá y sí, se han identificado estas representaciones, por ejemplo, cómo representan, no cómo conceptualizan campo, sino cómo lo representan, cómo lo asocian. ¿Lo ha encontrado, doctor? sí, no en todas, en dos de ellos en particular, sí, porque ellos mismos lo sacaron y empezamos a platicarnos sobre ese tema en particular. Dos de ellos empezaron a poner ejemplos, cuando se dieron cuenta que les costaba trabajo argumentarlo, empezaron a plantear ejemplos. Empezaron a Claro. plantear ejemplos de cómo lo ven ellos en clase. Después uno de ellos lo cambió y planteó ejemplos de cómo lo haría. Me dio a entender que realmente no lo hace así, pero lo haría así, porque la pregunta que yo les hacía es, bueno, llegábamos en algún punto de la entrevista donde yo les decía, bueno, usualmente los estudiantes dicen esto y actualmente estoy dando esa asignatura yo también, entonces justamente les decía, oye, casualmente en mi clase de la semana pasada, un estudiante me preguntó esto, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo darías respuesta a esto? ¿Cómo abordarías esta situación? Y empezaron a plantearse situaciones hipotéticas para tratar de dar respuesta. Pero esto surgió a partir de que llegó un punto donde se les complicó tanto el argumentar o complementar la respuesta que ya habían dado, que mejor se fueron por esta parte de dar un ejemplo, ¿no? Y ahí es donde Claro. se están evidenciando estas representaciones que ellos tienen. Excelente. Entonces, pues mire, seguramente así lo tienen dispuesto. Yo creo que valdría la pena ir afianzando estos grupos de elementos significativos de campos para ir ubicando justamente esta conceptualización que han construido. Esto es importante porque de alguna manera su estudio es cualitativo, pero de alguna manera se pueden encontrar pautas, no solamente para contribuir al instrumento, ya ustedes ya lo tienen muy claro, el instrumento, pero además, ¿qué observar en ese instrumento? O sea, imagínense, es un instrumento que no solamente nos está arrojando información de su estructuración, de su interpretación, sino además de los hábitos que están ahí presentes, de estos signos que nos están dando, de estas representaciones. Las representaciones son, me parece, personalmente creo que son de los elementos más importantes que hay en este tipo de investigaciones porque
sin palabras explícitas, sin palabras, sin repetición eh, ortodoxa de la definición. En el ejemplo realmente nos están diciendo cómo está su estructura mental, con qué lo están anclando. Entonces el recurso que tomaron ellos de poder, prefiero poner un ejemplo, es tal vez no lo puedo verbalizar, que ahí es donde no he construido el significado, pero sí puedo describir con qué he anclado esta palabra. No es la conceptualización, sino es el caso donde he estructurado la idea del concepto de campo, por ejemplo. Y ahí Sí. es donde vemos por qué tienen estos errores, por qué tienen estas concepciones erróneas o estas estructuraciones erróneas, porque en realidad no es la estructuración de la idea, sino es la asociación con ejemplos. Eso es lo que nos va rompiendo la solidez de lo que hacen. Me parece que en sus resultados valdría la pena hacer ese énfasis. Y Ok, pues gracias. realmente sería todo mi participación. Creo que va muy bien. Yo los felicito, tanto a sus tutores como a usted, doctor, siempre muy puntual. Y creo que se va perfilando un trabajo muy, muy valioso en este sentido. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Adriana. Pasamos a los Gracias. comentarios del doctor Castrejón. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor Mario. Hola, Felipe. ¿Qué tal, doctor? Bien, de entrada también me sumo a lo que te comenta la doctora Adriana. Felicito, veo un buen avance respecto incluso, obviamente, del predoctoral. Y bueno, sigo ahora más bien intrigado para ver hacia dónde vas. Y voy a retomar un poco algunos comentarios que te hizo la doctora. Pero bueno, eso es lo que supongo, de acuerdo a lo que te voy a comentar. Si puedes irte a tus preguntas y de ahí nos podemos agarrar. Es una recomendación que te haré. Primero, es mi opinión. Considero que debe ser solamente una pregunta de investigación. Ajá. Ujú. Es la que tú vas a responder al final de tu investigación. Y lo que yo te recomiendo primero es respecto a estas dos preguntas. Mira, estas dos preguntas se pueden compactar en una sola, que es casi la segunda. Porque si Ujú. tú planteas en la primera que te interesa saber las conceptualizaciones, en la segunda estás diciendo qué relación hay entre la formación académica de los profesores impartiendo la asignatura de electricidad y magnetismo y su conceptualización. Entonces ya está contenida la primera pregunta en esta segunda. Entonces, Correcto. bueno, ya se queda. Y de donde voy a retomar yo es en la tercera, si la puedes poner. Y entonces te interesa lo siguiente, a su vez, el efecto de ese proceso de acompañamiento y de diseño respecto a los conceptos, a la conceptualización, perdón, de los profesores. Quiero retomar desde esta última pregunta que sigo insistiendo. Si me compras la idea de poner las dos primeras en una sola, después quizá tendrías que compactar esas dos que quedan en una sola. Ajá. Ahora, mi punto, desde mi punto de vista, la redundancia, retomando lo que decía la doctora Adriana, y un poco lo que tú comentaste, ahí me intrigó, del profesor, el caso específico del profesor. Es una primera pregunta relacionada con una inquietud que me surgió de ahí. Eh, ¿Tú has podido tener la oportunidad de indagar eh, cuáles son los resultados de ese profesor, por ejemplo, específicamente respecto a cómo salen sus estudiantes? No, pero lo estoy haciendo este cuatrimestre. En este cuatrimestre en particular, como yo estoy impartiendo la asignatura también, Ujú. nuestra evaluación está dividida en dos partes. Una evaluación meramente de problemas y otra conceptual. La evaluación conceptual la reviso yo, la de todos los grupos. Entonces, esto lo hago siempre como algo comparativo porque es algo que abordamos en academia. Entonces, la evaluación conceptual la diseño yo, la evalúo yo doy la retroalimentación a los estudiantes y doy seguimiento a cómo van avanzando los estudiantes en esto. Entonces, estoy teniendo ya algo de información respecto a cómo están los estudiantes en estos mismos conceptos, precisamente. Sí, bueno, insistiendo un poquito en esto, porque sí me intrigó mucho
¿Y tú qué crees que sean los resultados de este profesor, dada la actitud en cierto sentido que has podido identificar de él y de por llamar de una forma, los problemas quizá que se han presentado, a pesar de que se supondría que tiene una buena formación? Así Ajá. es. Yo identifico varias cosas allá que tienen que ver desde identificar la importancia de la asignatura dentro de un programa académico que no es para físicos, hasta cuestiones que tienen que ver con disciplina y valorar incluso el trabajo docente. ¿Por qué? Porque el cuatrimestre pasado él y yo dimos la misma asignatura también, pero estábamos dando dinámica, por ejemplo. Y me di cuenta que cuando tomábamos la discusión antes de aplicar los exámenes, él siempre había muchos ejercicios que él no podía aplicar, a pesar de que los otros profesores sí los estábamos aplicando. Y al discutir el por qué, nos dábamos cuenta que el nivel que él les estaba dando estaba muy por debajo. Aparentemente daba la impresión de que subestimaba a los estudiantes, ¿no? De que no, pues es que no les puedo poner estos ejercicios, cuando realmente esos ejercicios que poníamos eran sacados de libros para ingenieros, no de libros para físicos, ¿no? Y aún así, él hacía este tipo de comentarios que siento que pueden ir un poquito más hacia el qué tan seguro se siente él realmente con los conceptos y no tanto con el nivel que tengan los estudiantes. Actualmente en este cuatrimestre, cuando hacía el comentario de darle importancia a la labor docente, por ejemplo, yo soy muy estricto con situaciones de deshonestidad académica y se dio una situación en el examen que yo evalué con sus estudiantes. Y al discutir pues, cómo íbamos a abordar esto con los estudiantes, sí noté una situación donde al final prácticamente un estudiante que hizo trampa va a pasar. Y cuando yo externé mi inconformidad con esto, el cómo reaccionó, si me hubiera dado un argumento diferente, a lo mejor me hubiera yo quedado más tranquilo, pero el cómo reaccionó es prácticamente, ay, pero pues es en el examen de ejercicios, ya pues sacó un 8 y entregó todas las tareas, pues no importa que haya hecho trampa y no sepa nada de teoría, pues que pase, ¿no? Entonces, esa parte me da un poquito de idea de quizás cómo está él, de qué imagen tiene él mismo, hasta incluso sobre la misma labor docente, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede tener a lo mejor cierta relación con lo que él está dando como resultado tanto en el diagnóstico como en la entrevista, ¿no? En lo que él argumenta durante la entrevista y la actitud que tiene ante la entrevista, ¿no? Sí, fíjate, aquí precisamente es que no sé si la doctora no me deja mentir, quizá desde mi punto de vista entra algo que ella ya te señalaba en términos de los sesgos, y considero que esto podría ser también una parte complementaria de tu investigación, ajá, que podrías ir descubriendo sobre la marcha, ajá, así como lo planteaste ahorita en algunos aspectos. De ahí en fuera, bueno, yo seguiría esperando cómo avanza tu investigación. No tengo realmente muchas cosas que señalarte. Veo que vas muy bien, el ritmo está bien. Espero que ya para la siguiente evaluación, pues nos puedas presentar ese análisis que nos presentabas en un cuadro, en donde ya estás haciendo ese análisis de entrevistas y de las respuestas, ¿no? Pero bueno, yo te felicito y también a tus asesores. Vas muy bien. Espero entonces, cabalmente yo doy por hecho que vas a cumplir ese cronograma que presentabas. Y bueno, me gusta mucho tu investigación y esperemos ahora para lo siguiente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, bueno, no sé, doctor Luis, si tengas algún comentario. Sí, gracias. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí. Buenas noches a todos. Me uno a la felicitación de los demás compañeros. A mí también me gusta mucho el trabajo, cómo está yendo, y también estoy seguro que no va a haber ningún problema para cumplir a cabalidad en tiempo y forma el cronograma. Con respecto a las cosas que has encontrado, ya habíamos platicado sobre este profesor en particular. Tú sabes que me sorprendió mucho
la entrevista, con las contestaciones y demás, pero ahora que lo vuelvo a escuchar y a ver, me vuelvo a sorprender una vez más. Creo que pensando en el curso que quieres diseñar, curso taller, pues creo que habíamos platicado previamente que fuese un curso pensando para profesores en el cual el centro de la discusión estuvieran los campos conservativos y demás. Pero visto lo visto, ¿tú crees que se pueda hacer así? Y yo sigo esperando, bueno, mejor dicho, que sigo creyendo que tendría que ser así. Ujú. Hasta ahora, con lo que he visto, siento que va a haber cierta dificultad porque llegar a un nivel de profundidad como discutir sobre campos conservativos y las relaciones que esto me genera entre los conceptos, implica también el dominio de la herramienta matemática. Y Ujú. creo que esto, si está siendo evidente que la parte básica conceptual de física no está presente, es casi un hecho que la parte de la herramienta de matemática tampoco, ¿no? Y eso Así es. complica abordar cosas como el campo conservativo y la parte de energía que se desprende de esto también, ¿no? Que tiene que ver pues con el concepto de potencial eléctrico, de la misma relación entre campo y potencial, ¿no? Sí, además una cosa que hemos discutido, bueno, pero que también salió aquí, eh, yo noto que los profesores que están dando la asignatura, por ejemplo, este señor habla únicamente de la tercera ley de Newton de manera desvinculada de las otras dos, ¿no? O sea, siempre he pensado que, y creo que es así, que los tres conceptos son uno, no los puedo desvincular, ¿no? En el sentido de que la gente parta. Pero me preocupa aún más que esta gente eh, no entienda el concepto de fuerza como interacción, porque me parece que ahí hay una cuestión muy importante. Si a estas personas les enseñaron que la segunda ley de Newton y demás se construye con jalones y empujones y poniendo una masa patrón y demás, y no haciéndolo de una manera moderna, contemporánea, utilizando únicamente el principio de la conservación de momento lineal, pues me parece que desde ahí tenemos un problema, porque creo que hay una desvinculación entre lo que creen conocer de mecánica y lo que van a tener que ver o entienden de fuerza y demás en la parte electrostática. Y peor aún, esto que malentienden, creo que lo están transmitiendo a los alumnos y estoy seguro que en este seguimiento que tú le estás dando puntual a este personaje, ya se empiezan a ver algunas características. Esto que me dices, no lo sabía, de que las preguntas que en la academia han quedado para aplicar, él resulta que aplica otras a un nivel más bajo. Eso a mí ya me da muy mala espina con respecto al personaje y con respecto a lo que entiende de mecánica. Eh, Creo que en el diseño que vamos a pensar para la construcción, pues habrá que retomar cosas muy anteriores, o sea, como que va a haber un propedéutico al curso en el cual se tengan que robustecer los conocimientos de mecánica, ¿no? Conservación de momento lineal, angular, energía, el concepto de campo, ¿no? Y sus relaciones entre ellos. Estoy seguro que este personaje, si le preguntas qué significa un campo conservativo y sus consecuencias, no sé si sepa qué decir, y mucho menos no creo que sepa qué enseñar. Entonces, bueno, creo que están saliendo cosas muy interesantes, eh, pero
¿cómo has pensado esta siguiente fase, que es la fase importante de la creación de un curso que ayude, curso, taller, no sé cómo llamarlo, que ayude justamente a los profesores? ¿Qué has pensado? Pues la idea, una de las ideas, mejor dicho, que estoy explorando es pues precisamente que sea algo basado en una discusión de lo que ellos ya hacen. Es decir, más que empezar con así es como debe de ser, porque de entrada eso te cierra ante el posible aprendizaje porque les estás diciendo directamente que lo que sabes está mal, es plantear, pues bueno, ¿tú cómo enseñas este concepto, no? A lo mejor algo comparativo entre dos de ellos, dos profesores que expliquen exactamente lo mismo, Ok, generar discusiones de, ok. bueno, ¿por qué lo haces así? ¿Tú por qué lo haces así? De las semejanzas y de las discrepancias, y a que a través de este análisis conjunto de por qué hay similitudes y discrepancias, empezar a construir de la manera que debe de ser y lo que hace falta, ¿no? Eso es Muy lo bien, que he pensado hasta ahorita. perfecto. Se me hace una buena propuesta y creo que sería un éxito. Pues bueno, Y yo no pues, tengo más observaciones, conozco muy bien la evolución y felicidades de nuevo, Felipe. Gracias. gracias. Por cierto, comento que además Sí, también, como estoy dando esta información, estoy dando esta asignatura, perdón, de la información que tengo, además de los resultados de los estudiantes de estos profesores, también tengo los exámenes que ellos diseñaron. Y eso también dice mucho respecto a cómo están manejando los conceptos, ¿no? sí, Desde el indudable. tipo de ejercicios que eligen, a la complejidad que tienen Ujú. estos ejercicios, los conceptos que están involucrados en estos ejercicios, todo eso también da información interesante. Claro, claro. Muy bien. Muchas gracias, Luis. No, pues no, por mi parte no habría mayores comentarios. Lo que hemos hecho, pues, es precisamente los platicando tan pronto como antier todavía, ¿no? Entonces, solamente porque es necesario establecer un compromiso de que para la siguiente presentación, pues buscaremos tener ya un avance sustancial de los avances del curso y seguramente, porque ya lo platicamos también contigo, Felipe, pues la presentación en congresos y más publicaciones, ¿no? Ese es un compromiso que seguramente para la siguiente presentación, pues también deberemos de estar presentando. Por lo Claro. demás, pues con eso terminaríamos tu presentación. Pararía la grabación, la voy a subir para que puedas consultarla como lo hemos hecho en los otros semestres y tener una evidencia y un antecedente para la próxima presentación dentro de 6 meses. Entonces detengo la grabación